¿Por qué se llama programación de base de datos? Porque su nombre lo indica, vamos a programar. Y al decir programar, no vamos a utilizar solamente el lenguaje SQL, sino vamos a utilizar un lenguaje exclusivo de SQL Server. Cada gestor, MySQL, Postgres, etc., etc., trae sus propios lenguajes de programación del lado de la base de datos. Es como programar del lado del servidor, pero enfocándonos a la parte de base de datos. SQL tiene su propio lenguaje de programación llamado Transact SQL. ¿Sí? Transact SQL es un lenguaje un lenguaje de programación que proporciona Microsoft SQL Server para extender lo que ya teníamos de SQL, es decir, nuestros insert, nuestros update, nuestros delete, o sea, toda la parte de SQL, más todas las instrucciones y elementos propios de un lenguaje de programación. ¿Qué tiene un lenguaje de programación? Pues estructuras condicionales, repetitivas, tipos de datos, declarar funciones, los try catch, excepciones, bla, 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 ¿no? O sea, try catch, excepciones, pues es lo mismo. Pero mezclado con la parte de base de datos, entonces Transact, aparte de utilizar todo eso, pues crea objetos llamados procedimientos almacenados, funciones, triggers, script, vistas, etc., etc., etc. Todos estos objetos son utilizados para tener la interacción con la base de datos. Entonces, imagínense en que todo tienes programado del lado del cliente, es decir, del lado de C# o de cualquier otro lenguaje. Tú haces N peticiones a la base de datos y entonces no es lo ideal porque si está montado en la nube o en un servidor, pues estás haciendo N número de peticiones y también es pesado. Entonces, ¿qué es preferible? Que tú hagas una petición al servidor de la base de datos y del lado de la base de datos realices toda la programación y luego la devuelvas. Entonces, para eso es la programación con Transact SQL. Como cualquier lenguaje de programación, pues tiene su sintaxis. Si nosotros trabajamos con C#, con Java, con PHP, con Python, etcétera, la lógica es la misma, pero la sintaxis cambia, por lo que entonces cada uno de los lenguajes pues te identifica cómo declarar variables, qué operadores tiene, cómo hacer tus estructuras repetitivas, sus estructuras condicionales, etcétera. Transact SQL tiene identificado cómo declarar nuestras variables. Entonces, Transact, para poder declarar una variable, siempre debemos de poner la palabra declare seguida del nombre de tu variable. Tu nombre de variable siempre debe de llevar el símbolo de arroba. Repito, esto es exclusivo de Transact. Puede darse el caso que el lenguaje de programación de MySQL no te exige el arroba. Por eso cuando nosotros estamos trabajando dentro de C#, ponemos los parámetros con arroba porque el lenguaje así te lo pide. Ojo, no te lo pide el lenguaje SQL, te lo pide el lenguaje Transact. Hay que recordar que esto es el nombre correcto. Yo programo en Transact SQL. ¿Cómo definimos una variable? Bueno, para declarar una variable utilizo la palabra declare seguido del nombre de la variable y el tipo de variable. Puedo poner separados por coma o puedo poner declare, 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 declare. Aunque se llamen igual, si se fijan, es una variable llamada tinyInt del tipo tinyInt, pero al poner el símbolo arroba, ahí ya estoy identificando que esto es una variable, que es un tipo de variable. ¿Cuáles son mis tipos de variables? Pues los mismos que utiliza SQL. Varchar, small, begin, decimal, timestamp, day, datetime, etcétera, etcétera. O sea, los mismos que son de SQL, Transact los incorpora para que nosotros podamos crear nuestra parte de programación. Tenemos también cómo crear comentarios dentro del área de Transact. Puede ser con múltiples líneas, poniendo diagonal, símbolo de asterisco, abre y cierra, o por cada una de las líneas, pues poniendo diagonales intermedias. Utiliza también un símbolo o una función llamada print. Esta función llamada print, como su nombre lo indica, es para imprimir. No imprime en pantalla, sino te imprime en la consola
de SQL. Como todo es del lado de SQL, mis códigos yo los tengo que probar del lado de SQL. Y el print nos sirve mucho para nosotros imprimir resultados y verificar que nuestra programación del lado de la base de datos pues esté correcta. Cuando ustedes programan o corren un procedimiento o corren un trigger, etcétera, en la parte de abajo les aparece la respuesta. Pues es como si fuera una consola, ¿no? Es una consola que está montada directamente del lado de SQL Server para que ustedes puedan visualizar los resultados. Cuando nosotros también, dentro de SQL Server, nosotros podemos manejar 3 opciones distintas para asignarle un valor a una variable, muy usado. Puede ser a través de una instrucción set, y entonces Transact dice, ok, utilizando la lógica de un update, porque un update es actualiza la base de datos set, tráete la palabra set para que también lo utilices en el Transact y poderle asignar una variable, un valor a una variable. Lo puedes hacer a través de una set, de un select o de un fetch. El fetch única y exclusivamente sirve para asignar valores dentro de un cursor. Cuando lleguemos a la parte de procedimientos y cursores, pues vamos a ver más de lleno en la parte de fetch. Y aquí viene un ejemplo uniendo la parte de declaración, asignando e imprimiendo el valor. Pero ojo, aparte le estoy agregando esto que es con el select, es decir, instrucción SQL Server. ¿Qué es lo que hago aquí? Declaro una variable llamada nombre de tipo varchar, la declaro y luego le voy a asignar un valor. Yo puedo decirle set nombre igual, comillas, Carla. O sea, ponerle un valor por específico. Pero la idea de un Transact es que utilice la parte de SQL. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una consulta. Selecciona el nombre de la tabla clientes donde la ID es igual a 1. Esto te va a dar un resultado. Este resultado te lo va a guardar en la variable nombre. Y al final te lo imprime. Ojo, te lo imprime normalito porque es un tipo de dato varchar. Si fuera un tipo de dato entero o numeric o decimal, pues hay que hacer como en el C# un convert o un cast. O sea, tengo que castearlo a varchar para que pueda ser impreso dentro de tu consola. Tengo esta opción también. En lugar de un set, puedo utilizar el select. ¿Qué ventaja tiene? Vean la diferencia. Si yo utilizo un set, aquí le estoy indicando, le estoy declarando la variable nombre, apellido 1, apellido 2, y le indico, a la variable nombre va a ser igual, y luego hago mi consulta, ¿no? Selecciona nombre, from clientes, where ID es igual a 1, y lo pone el nombre. Lo mismo haría, pero ahora seleccionando apellido 1, y lo pone en apellido 1 o en apellido 2. Sin embargo, yo puedo utilizar una sola instrucción para asignar ese valor utilizando el select. ¿Qué es lo que hago? Dice, selecciona apellido 1 y ponlo en la variable apellido 1. Selecciona el campo apellido 2 y ponlo en la variable apellido 2. Selecciona el campo nombre y ponlo en la variable arroba nombre. Where, o bueno, from clientes, where ID es igual a 1. Con esta sola instrucción, en ese mismo momento, estoy asignando los valores a cada variable y al final, pues yo los voy a poder imprimir. Una vez que yo ya supe las dos opciones para poder asignar valores, pues tengo que reconocer cuáles son todos mis operadores lógicos, mis operadores matemáticos, mis operadores de asignación, etc. Operadores de asignación, pues es un igual. Operadores aritméticos, pues suma, resta, multiplicación, división, exponente y módulo. Operadores de comparación, pues están estos, igual, diferente, menor que, mayor que. Los lógicos, pues el AND, el NOT, el OR o los mismos, pero para trabajar con tipos de datos bit. Operadores de concatenación, el símbolo de más. En MySQL incluso existe la función llamada concat, pues que te concatena cadenas, en este caso varchar o char o texto. Aquí utiliza el operador del símbolo de más. Y también tenemos operadores propios de SQL. Ojo, estos son propios de SQL que dice Transact. Tráemelos porque los quiero utilizar. ¿Como cuáles? Como el alt,
el any, el between, el exist, in, like, no, some, etc. Muy usado en la parte de programación, exist. Si el resultado de una consulta te devuelve filas, pues te va a devolver un true. Si no, pues te devuelve un false. Like, muy utilizado en las consultas para poder identificar que se parezca a. Y bueno, pues el between, el any, etc. Tiene también estructuras de control, es decir, pues tienen nuestros famosos if. Estos if, pues tiene su sintaxis. If, expresión, begin y end. Else if, en dado caso que sea un if anidado. Y al final, pues nuestro else, en dado caso que sea una instrucción que aparte tenga una condicional cuando el resultado sea falso. Una de las cosas importantes es que por cada expresión hay que poner un begin y un end, siempre y cuando lo que tengas aquí adentro sea más de una instrucción. Es decir, si solo vas a hacer un insert aquí, pues no tiene caso que pongas un begin y un end. Pero si aparte de un insert vas a hacer otras operaciones, tienes que poner un begin y un end. Esta indentación que ustedes ven aquí no es obligatoria, pero váyanse acostumbrando. Indentar tu código, muchachos, es lo mejor que puedes hacer para tener un orden. Pero también una parte importante es que lenguajes de programación como Python ya no utilizan ni llaves que cierran, ni paréntesis que abren, cierran o begin y end. Python utiliza una indentación, es decir, en el momento en que todo lo que tú estés introduciendo, Python dice, este contenido está dentro del if, es decir, ya no ponen ni begin, ni end, ni llaves que abren, ni cierran, ni nada. Para Python dice, con un espacio en blanco que tengas aquí en el siguiente renglón, él sabe que lo que tengas aquí ahí pertenece a una condicional if. Entonces, si ustedes no están acostumbrados a indentar, este tipo de programación van a batallar. Y Python va que vuela para que en 2, 3 años sea un lenguaje que vaya a pegar todavía más de lo que ahorita está pegando. Un ejemplo, pues si se fijan, ya estoy utilizando, declaro una variable llamado varchar, llamada web, bueno, una variable web de tipo varchar, una variable diminutivo de tipo varchar, asigno un valor y hago un if, ¿no? Si diminutivo es igual a djk, ¿qué haces? Pues imprimo devjoker. Si no, imprimo otra. Pero si ustedes se fijan, estoy utilizando un begin y un end. Yo les decía, si es una sola instrucción, no tiene caso. ¿Qué es lo que hago? Pues me voy para acá. Si arroba diminutivo es igual a djk, pues me evito el begin y el end porque lo único que estoy utilizando es una sola instrucción. Por lo tanto, entonces nada más utilizo o pongo en mi código la instrucción que yo voy a poner. Y bueno, aquí utilizo ya un ejemplo del if, ¿no? Utilizando la lógica de SQL Server. Entonces, estoy declarando la variable copaís de tipo entero, la variable descripción de tipo varchar, y le estoy asignando a cada una de esas variables ciertas opciones, bueno, ciertos valores, a copaís 5 y a descripción España. Y utilizo mi instrucción exist. Recordar que exist decía, devuelve un true si el resultado de tu consulta trae registros. Entonces, esta es mi consulta y le digo, selecciona todo de la tabla países donde el código de país es igual a 5, porque eso es lo que vale esta variable. Si esto te trae registro, o sea, te trae un renglón como resultado, entonces quiere decir que el exist te devuelve un true. Si no, pues te va a devolver un falso. Dice, si existe, entonces actualiza países, descripción es igual a tal cosa, donde el código del país es igual a 5. Si no existe, insértalo. Y aquí en este momento ya mezclo la parte de programación con lenguaje SQL como el select, como el update o como el insert. Y voy a seguir con la estructura condicional case. Esta estructura condicional case, pues acuérdense que es lo mismo que el switch en C#, es decir, nosotros podemos introducir este código para tener distintas opciones. Ventaja del case es que aparte este case lo podemos implementar dentro de una consulta, así tal cual, dentro de una consulta. Y eso nos ayuda a que desde que tú realizas la consulta ya sabes que te va a devolver cierto valor. Pongo case,
seguido de la expresión y la palabra when. When esto, entonces esto. When aquello, entonces el otro. Si else es como un default, o sea, si no se cumple cualquiera de estas dos opciones, pues vete por la parte de else y cierras tu case. Un ejemplo, el mismito ejemplo que ahorita vimos con if, pues lo voy a hacer con case, ¿no? Pero fíjense esta parte interesante. Yo le estoy indicando que declara dos variables, llamada web y variable diminutivo. Diminutivo va a ser igual a de JK. Aquí estoy haciendo una consulta. Dice, en caso de que diminutivo sea de JK, entonces devuelve un depjoker. En caso de que sea LM, devuelve una a la media. En caso que no sea ninguno de estos, devuelve dbjoker.com. Aquí te va a devolver un resultado. Ah, pues este resultado te lo está guardando directamente en la variable web. Es decir, yo puedo tener mis consultas case y automáticamente, si esta consulta, como me va a devolver un solo valor, pues lo puedo guardar en un web, en una variable. Puedo utilizar el case de esta manera, puedo utilizar el case dentro de un select o puedo utilizar case dentro de una lógica de programación. Tenemos la parte del while. SQL Server solo maneja ciclos while, es decir, SQL Server no va a permitir trabajar con do whiles o con for. Recordar un poquito la diferencia entre while do y el do while. Un while do inicia su proceso, bueno, es un inicio, hace una condicional y luego un proceso, es decir, pregunta, si aquí se cumple, entonces hago el siguiente proceso. Si desde aquí no se cumple, entonces se sale. ¿Qué quiere decir? Que con el while do puede darse el caso que nunca hizo el proceso porque desde un principio mi condicional fue falsa. El do while no. El do while te dice, primero realizas el proceso aunque sea una sola vez y luego evalúa la condición. Si la condición es verdadera, entonces lo repito n veces hasta que termine uno. ¿Por qué SQL Server dices, utiliza solo esta estructura? O sea, por default ya te dice, esta no existe ni el for tampoco. Porque como trabaja con datos, dice, bueno, vamos a comprobar si los datos existen o si mi condicional existe, realiza el proceso. Si no, ni entres. Entonces, la lógica que utiliza SQL Server para ciclos repetitivos solamente es while do. No existe el do while y no existe el for. ¿Y cuál es su sintaxis? Bueno, while, expresión, o sea, la sintaxis de la condicional, begin y end. Y todo lo demás va contenido dentro de esos tres puntitos. Aquí un ejemplo, ¿no? Dice, declare contador de tipo entero, set contador igual a 0. Mientras contador sea menor que 100, hago mi ciclo. Un simple ejercicio, pero si se fijan aquí utilizo ya un cast o puede ser un convert to. Cualquiera de las dos opciones en SQL Server, cast o convert, funciona exactamente igual. Mi estilo, utilizo cast. ¿Por qué utilizo un convertidor? Porque estoy indicando que quiero imprimir en pantalla o imprimir en consola y para imprimir en consola necesito imprimir en string. Entonces, contador es un tipo de dato entero. Lo que estoy diciendo es cast, o sea, castea la variable contador a varchar para que entonces sí pueda ser impresa dentro de tu consola. Es un simple while sencillo. Realmente el while lo utilizamos mucho del lado de procedimientos de base de datos, de procedimientos almacenados, donde utilizamos cursores. Acuérdense que cuando trabajamos con SQL, si nosotros hacemos un insert o un update o un delete, yo estoy haciendo afectaciones a mi tabla en el número de veces, dependiendo de la condicional. Entonces, pues realmente pues no necesito un ciclo while. Mucho del ciclo while se utiliza cuando trabajamos con cursores. De hecho, en cursores, sí o sí, a fuerza pones un while.
Como es un lenguaje de programación, pues también maneja excepciones. ¿Como cuáles? Pues obviamente el try y el catch. Si ustedes se acuerdan, pues cuando nosotros trabajamos con C#, del lado de C#, trabajamos con los try catch para manejar las transacciones. Igual aquí, yo puedo controlar errores dentro de SQL Server, poner todas mis instrucciones, mi bloque de instrucciones dentro del try. Si todo sale bien, pues aquí se va a ejecutar y si hay algún error dentro de mis instrucciones, pues se va al catch. Un try catch pues debe estar dentro de un procedimiento almacenado. Por default, trae transacciones, ya cuando lleguemos a una instrucción, trae por default transacciones, pero el try catch va dentro de un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado pues utiliza begin, transaction, commit o rollback. Un begin transaction es para iniciar una transacción del lado de SQL Server. No hay un end transaction porque no existe. Es decir, la transacción puede terminar bien y eso lo hace con commit o puede terminar mal haciendo un rollback. Entonces, este sería el end de un transaction. Cuando nosotros programamos en C# con todas las transacciones, nosotros estamos haciendo 3 peticiones al mismo tiempo en nuestro ejercicio de nómina. Mandábamos para hacer el insert a empleado, devolvías un valor y luego insertábamos en contrato y si se cumplía aparte, si palomeaba la opción de jefe, pues actualizábamos en la tabla de departamento. En ese momento hacíamos 3 peticiones. Si desde un principio todo eso lo hago de SQL Server del lado de la base de datos, pues solo mando llamar una sola vez a la base de datos y mi procedimiento almacenado me va a devolver un 1 si se hizo bien y un 0 se hizo mal. Y entonces ahí puede decir, dentro de ese char, si convert to in, lo que te devolvió el command en el execute escalar, es igual a 1, entonces le vas a poner un mensaje, tus instrucciones, tu operación se hizo correctamente. Si no, pues le pones el otro mensajito. Entonces, todo esto utilizando try catch y begin, pues lo hacemos del lado de la base de datos. Y entonces, eso sería como un machote de mi procedimiento almacenado, ¿no? Crear procedimientos, todas mis variables de entrada del nombre de mi procedimiento, acuérdense, create, procedure, el nombre de mi procedimiento, mis variables de entrada, as, begin y el end para iniciar y cerrar mi procedimiento, begin try y el end catch, begin transaction, si todo sale bien, aplica commit, si algo sale mal, aplica rollback. ¿Qué es lo interesante del procedimiento almacenado? Pues todo lo que pongas aquí. Es decir, toda tu lógica de programación. ¿Cómo puede ejecutar un procedimiento almacenado? Pues con el nombre del procedimiento, seguido de los parámetros que vas a recibir, o si no tiene parámetros, pues solamente pondrías el nombre de tu procedimiento almacenado.